Bienvenidos al taller de repaso de la Universidad Nacional, sede Tumaco, programa PEAMA. Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Cálculo diferencial. Texto Larson y Edwards. Novena edición. Taller de repaso número 3A. Profesor Julio Morales. Sección 2.3. Número 6. Utilice la regla del producto para derivar la función g de x igual a raíz de x por seno de x. Solución. Recordando que derivada con respecto a x de f de x por h de x es igual a primera por derivada de segunda más segunda por derivada de primera, derivada con respecto a x de raíz de x por seno de x es igual a raíz de x por derivada con respecto a x de seno de x, más seno de x por derivada con respecto a x de raíz de x, igual a raíz de x por coseno de x, más seno de x por derivada con respecto a x de x a la 1/2, que es igual a raíz de x por coseno de x, más seno de x que multiplica a 1/2 x a la 1/2 menos 1, igual a raíz de x por coseno de x, más seno de x que multiplica a 1/2 x a la menos 1/2, que es igual a raíz de x por coseno de x más seno de x sobre 2x a la 1/2, que es igual a raíz de x por coseno de x más seno de x sobre 2 por raíz de x. Número 8. Utilice la regla del cociente para derivar la función g de t igual a t al cuadrado más 4 sobre 5t menos 3. Solución. Derivada con respecto a t de t al cuadrado más 4 sobre 5t menos 3 es igual 5t menos 3 por la derivada con respecto a t de t al cuadrado más 4 menos t al cuadrado más 4 por la derivada con respecto a t de 5t menos 3, todo sobre 5t menos 3 al cuadrado. Esto es igual, paréntesis, 5t menos 3 por paréntesis 2t más 0, menos paréntesis t al cuadrado más 4 por paréntesis 5 menos 0, todo sobre 5t menos 3 al cuadrado, que es igual a paréntesis 5t menos 3 por paréntesis 2t, menos paréntesis t al cuadrado más 4 por 5, y esto sobre 5t menos 3 al cuadrado. Y efectuando operaciones, esto es igual a paréntesis 10t al cuadrado menos 6t, menos paréntesis 5t al cuadrado más 20, todo sobre 5t menos 3 elevado al cuadrado, lo que es igual, simplificando, a 5t al cuadrado menos 6t menos 20, todo sobre 5t menos 3 al cuadrado. Para las anteriores operaciones, recuerde que derivada con respecto a x de x a la n es n por x a la n menos 1. Derivada con respecto a x de c por x es c. Y derivada con respecto a x de c es igual a 0. Número 19. Encuentre f' de x y
f' en pi sextos, si f de x es igual a seno de x sobre x. Solución. Primero, aplicando la regla del cociente, f' de x es derivada con respecto a x de f de x, que es derivada de cociente, o sea, x por derivada con respecto a x de seno de x, menos seno de x por derivada con respecto a x de x, todo sobre x al cuadrado. Esto es igual a x coseno de x menos seno de x por 1, todo sobre x al cuadrado, lo que es igual a x coseno de x menos seno de x sobre x2. Esta ecuación la llamaremos asterisco. Segundo, para hallar f' en pi sextos, sustituimos x por pi sextos en f' de x, que es la ecuación asterisco anterior. Entonces f' en pi sextos es igual a pi sextos por coseno de pi sextos menos seno de pi sextos, todo sobre pi sextos al cuadrado, que es igual a pi sextos por raíz de 3 sobre 2 menos 1/2, todo sobre pi al cuadrado sobre 36. Esto es igual a pi raíz de 3 sobre 12 menos 1/2, todo sobre pi al cuadrado sobre 36. Número 50. Encuentre la derivada de la función trigonométrica y igual a x seno de x más coseno de x. Solución. Recordando que derivada de suma, derivada con respecto a x de f de x más c de x es igual a f' de x más g' de x, y que derivada con respecto a x de f de x por g de x, que es derivada de producto, es igual primero por la derivada del segundo más segundo por derivada del primero. Derivada con respecto a x de x seno de x más coseno de x es igual derivada de suma a derivada con respecto a x de x seno de x más derivada con respecto a x de coseno de x. Y usando derivada de producto en el primer sumando, esto es x derivada con respecto a x de seno de x más seno de x derivada con respecto a x de x. Y esto más la derivada del segundo, que es menos seno de x. Y como la derivada de seno es coseno, nos da x por coseno de x más seno de x por 1. Esta era la derivada del primer sumando. Y esto menos seno de x. O sea, x por coseno de x más seno de x menos seno de x. Cancelando seno, esto nos da x coseno de x. Número 67. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto que se indica f de x igual a secante de x. El punto es p de coordenadas pi cuartos, 1. Solución. Ecuación de la recta que tiene pendiente m y pasa por el punto x1, y1. La ecuación es y menos y1 es igual a m que multiplica a x menos x1. Y con los datos del ejercicio tenemos y menos 1 es igual a m que multiplica a x menos pi cuartos, donde m es derivada de f en pi cuartos. Para hallar f' en pi cuartos, calculamos primero f' de x,
y luego sustituimos x por pi cuartos. F de x es igual a tangente de x. Entonces f' de x es igual a secante de x por tangente de x. Entonces f' en pi cuartos es igual a secante en pi cuartos por tangente en pi cuartos. Igual a 1 sobre coseno de pi cuartos por tangente de pi cuartos. Y esto es igual a 1 sobre raíz de 2 sobre 2 por 1. O sea, 2 sobre raíz de 2. Que es 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2 sobre raíz de 2, racionalizando. Esto es igual a raíz de 2. Entonces, f' en pi cuartos es igual a raíz de 2. O sea, m, la pendiente de la recta es raíz de 2. Y sustituyendo en la ecuación de la recta, y menos 1 es igual a raíz de 2 que multiplica a x menos pi cuartos. Entonces y es igual a raíz de 2 x más 1 menos raíz de 2 sobre pi cuartos. Número 74. Determine el punto o los puntos donde la gráfica tiene tangente horizontal. F de x es igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. Solución. La gráfica tiene tangente horizontal si y solo si f' en x es igual a 0. Si y solo si, usando derivada de cociente, paréntesis x al cuadrado más 1 por derivada con respecto a x de x al cuadrado, menos x al cuadrado por derivada con respecto a x de x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado igual a 0. Esto fue derivada de cociente. Y efectuando las derivadas, si, solo si, x al cuadrado más 1 por 2x menos x2 por 2x más 0, todo sobre x al cuadrado más 1, esto al cuadrado igual a 0, o sea, 2x3 más 2x menos 2x3, esto sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado igual a 0. Si, solo si, 2x sobre x2 más 1 al cuadrado igual a 0. Esto es, si, solo si 2x igual a 0, ya que a más b igual a 0 siempre y cuando a sea igual a 0. Luego, x es igual a 0. Ahora, como f de 0 es igual a 0, hay tangente horizontal en el punto x0 y y0, o sea, el punto 0,0. Sección 2.4. Número 10. Encuentre la derivada de la función f de t igual paréntesis 9t más 2, esto a la 2 tercios. Solución. F de t es igual a paréntesis 9t más 2 a la 2 tercios, haciendo u igual a 9t más 2, f es igual a u a la 2 tercios, donde u es 9t más 2. Usando la regla de la cadena, derivada de f con respecto a t es igual a derivada de f con respecto a u por derivada de u con respecto a t. Entonces, derivada de f con respecto a t es igual a 2 tercios u a la 2 tercios menos 1 por 9 más 0. Entonces, derivada de f con respecto a t es igual 2 tercios u a la menos 1 tercios por 9.
ya que 2 tercios menos 1 es igual a 2 tercios menos 3 tercios, que es igual a menos 1 tercio. Entonces, derivada de f con respecto a t es igual a 6 por u a la menos 1 tercio, que es igual a 6 sobre u a la 1 tercio. Entonces, f' de t es igual a 6 sobre, paréntesis, 9t más 2, esto elevado a la 1 tercio. Número 26. Encuentre la derivada de la función y igual a 1 medio x al cuadrado por raíz de 16 menos x2. Recordando que derivada de producto, derivada con respecto a x de f de x por g de x es igual a primero por derivada de segundo más segundo por derivada de primero, y usando la regla de la cadena, derivada con respecto a x de raíz de 16 menos x2 es igual a derivada con respecto a x de 16 menos x2 a la 1 medio. Llamaremos u a 16 menos x2. Esto es derivada con respecto a x de u a la 1 medio, donde u es igual a 16 menos x al cuadrado, como acabábamos de decir. Esto es igual a derivada con respecto a u de u a la 1 medio por derivada de u con respecto a x, por la regla de la cadena. Esto es igual a 1 medio u a la 1 medio menos 1 por paréntesis 0 menos 2x, lo que es igual a 1 medio u a la menos 1 medio por menos 2x. Y en definitiva esto es igual a menos x sobre u a la 1 medio. Entonces, derivada con respecto a x de raíz de 16 menos x al cuadrado es igual a menos x sobre paréntesis 16 menos x2 a la 1 medio. Entonces, menos x sobre raíz de 16 menos x2 es igual a derivada con respecto a x de raíz de 16 menos x al cuadrado. Y sustituyendo en asterisco en el segundo renglón arriba, derivada de y con respecto a x es igual paréntesis 1 medio de x al cuadrado por paréntesis menos x sobre raíz de 16 menos x2 más raíz de 16 menos x al cuadrado, esto por x. Luego, derivada de y con respecto a x es igual a x por raíz de 16 menos x2 menos x3 sobre 2 por raíz de 16 menos x2.